Ha pasado un tiempo desde que hice un episodio sobre medios perdidos perturbadores, así que hoy estamos de regreso cubriendo 3 ejemplos diferentes, desde la declaración final perdida de uno de los individuos más depravados de todos los tiempos hasta la primera y segunda grabación de ejecuciones que existen. Vamos a investigar. Si te interesan los misterios de Internet y el contenido perturbador, suscríbete y activa notificaciones para más videos así. Si quieres apoyar el canal, hazte miembro en Ko-fi o aquí para acceder a videos sin cortes y más beneficios. O deja una propina dando clic en Gracias bajo este video. Gracias a quien lo considere. Este video tratará temas que algunas personas pueden encontrar delicados, incluyendo ejecuciones, asesinatos, pedofilia, abuso sexual y el síndrome del bebé sacudido. Se recomienda discreción al espectador. Haz clic en el enlace de la descripción para ver una versión sin cortes ni anuncios de este video, con más detalles y una entrada extra no incluida aquí. Una ejecución por ahorcamiento es una película perdida que mostraba la muerte de Eduardo Heinsohn el 6 de julio de 1898. Sucedió en el patio de la cárcel del condado en Jacksonville, Florida, tras la condena de Eduardo por asalto criminal a una niña de 14 años. Fue grabada por la compañía americana de Mutoscopio y fue apenas la segunda vez que se filmaba una ejecución. La primera vez fue la ejecución de Guillermo Carr el año anterior, quien fue condenado por asesinar a su hija de 3 años, Bella. La madre de Bella murió 2 años antes y, al parecer, Bella sufrió maltrato de Guillermo y su esposa Susana. Después de un intento fallido de enviar a Bella con las Hermanas de la Caridad en Kansas City, Susana le dijo a Guillermo que se deshiciera de Bella y lo amenazó con irse si él se negaba. Guillermo aceptó y, al principio, planeaba viajar a Kansas City y entregar a Bella a cualquiera que la aceptara, pero cambió de opinión en el camino y decidió asesinarla en su lugar. Ató una piedra y la arrojó al río. Su cuerpo apareció días después. Guillermo fue arrestado y, aunque al principio no cooperó, finalmente confesó en el tercer interrogatorio, admitiendo que no sentía remordimiento por lo que había hecho y que solo confesaba para que Susana no pudiera ser implicada en el asesinato. Mientras esperaba la ejecución en prisión, se convirtió en una especie de celebridad menor y fue tema de varias noticias. Recibió numerosas llamadas, aunque a medida que se acercaba la fecha de su muerte, su salud mental parecía deteriorarse e incluso intentó quitarse la vida una semana antes. El cineasta Federico Good y el camarógrafo Percy Arnett recibieron permiso para filmar la ejecución y, aunque solo tomó 2 minutos para que Guillermo muriera después de que comenzara el ahorcamiento, se capturaron alrededor de 10 minutos de película. La pareja había planeado filmar más, pero Percy terminó echándose para atrás en el último minuto porque no pudo soportar ver la ejecución y Federico tuvo que dejar de filmar porque temía que las multitudes alborotadas dañaran su cámara. Aunque el estreno de la película atrajo mucha atención mediática y se proyectó en todo Estados Unidos, ahora se considera un medio perdido, ya que no ha reaparecido ninguna grabación desde entonces. Si aún existe algo, no está disponible al público y es muy poco probable que se encuentre la película, ya que se estima que el 75% de las películas mudas estadounidenses están perdidas. De todos modos, volvamos a Eduardo Heinsohn. Hay muy poca información en línea sobre su supuesto crimen, lo que hace que las imágenes de su ejecución parezcan aún más oscuras que las de William. Un libro escrito por Amy Louisa Wood, publicado en 2009, titulado Linchamiento y espectáculo, resume la ejecución, cito: Una ejecución por ahorcamiento, Compañía Americana de Mutoscopio y Biografía, 1898, mostró la ejecución de un prisionero negro en Jacksonville, Florida. El catálogo de la compañía cinematográfica describe la película como un tema espeluznante e interesante. El prisionero sube al cadalso con varios clérigos. Luego, el verdugo ajusta la capucha negra y la soga alrededor del cuello del prisionero.
Se acciona la trampilla y el cuerpo sale disparado, quedando colgando y tembloroso al final de la cuerda. Esta descripción aparece en el catálogo de 1902, lo que sugiere que la película seguía siendo lo suficientemente popular entre los exhibidores como para mantenerla en su inventario. El condenado en esta película probablemente fue Eduardo Heinsohn, declarado culpable de asalto criminal a una niña blanca de 14 años. Su ejecución estaba destinada a ser privada, pero según un periódico local, muchas personas, especialmente los soldados que estaban estacionados en la ciudad, exigieron ser admitidos. Como resultado, la multitud llenó todo el patio de la cárcel. Cuando el cuerpo de Heinsohn cayó, no hubo forma de contener a la multitud que se abalanzó hacia adelante, ante lo cual, según se informa, un policía respondió: «Señores, retrocedan. Están frente a la muerte». Uno pensaría, por sus acciones, que están viendo cómo matan a un buey. Aunque la multitud indudablemente disfrutó de esta ejecución porque se habían desidentificado y deshumanizado al condenado, presumiblemente la matanza de un buey no merecería este tipo de atención. Lo que la película no mostró fue el discurso final de Heinsohn, donde declaró su inocencia, pero dijo que aceptaba ser ahorcado porque su alma estaba salvada y libre de pecados. Una ejecución por ahorcamiento abstraía este momento de penitencia y muerte, permitiendo a los espectadores proyectar su propia narrativa de crimen negro y represalia blanca en la imagen. Como Heinsohn tardó 15 minutos en morir estrangulado, la película debió terminar antes de su muerte. Por eso los espectadores habrían proyectado su muerte en la película. Para miles de espectadores fuera de Jacksonville, Florida, Heinsohn era solo un criminal negro anónimo que encontraba su muerte. Algunos exhibidores pudieron haber contextualizado la película para los espectadores, explicando que se trataba de una ejecución en Florida, pero la mayoría probablemente no lo hizo, y los espectadores habrían presenciado esta breve película entre varias otras escenas. Ellos mismos la habrían contextualizado según su conocimiento y preocupaciones sobre la criminalidad negra y los castigos públicos. La película, al extender los testigos de este ahorcamiento a miles de personas de todas partes del país, permitió que personas que no habrían sido admitidas en el patio de la cárcel pudieran ver la ejecución en la película. Por ejemplo, una joven había solicitado ver la ejecución. Sin embargo, aunque afirmaba haber presenciado ejecuciones en muchos países extranjeros y deseaba ver un ahorcamiento, el sheriff se negó. Solo se permitió la entrada a una mujer en el patio, la joven víctima de Heinsohn, quien estaba decidida a presenciar la ejecución de su agresor, a pesar de los esfuerzos del sheriff Broward por convencerla de que no lo hiciera. Su presencia fue considerada un aspecto inusual del ahorcamiento, y el periódico se aseguró de informar que estaba acompañada por un familiar masculino. Mientras que a las mujeres no se les permitía asistir a la ejecución, habrían podido verla como parte de una función de imágenes en movimiento. No pude encontrar ninguna información sobre el crimen en sí, aparte de que Eduardo fue condenado por asalto criminal a una niña de 14 años. Mantuvo su inocencia hasta su muerte, pero no hay base para especular sobre su culpabilidad. La película de la ejecución ha sido muy criticada desde entonces, tanto en Linchamiento y Espectáculo como en Más allá de los muertos vivientes, que sostiene que promovía el linchamiento en Estados Unidos. Una ejecución por ahorcamiento no está perdida, solo no es pública. Solo se sabe que hay un carrete completo de mutoscopio, una colección de tarjetas fotográficas en un tambor giratorio que se ven por una mirilla para simular una película. Este carrete se vendió a un coleccionista privado en una subasta en línea en septiembre de 2015 por $3,600. Probablemente sea la única copia y el coleccionista no la ha compartido, así que quizás nunca lo haga. Se pueden encontrar algunas imágenes fijas de la película en línea y puedes ver algunas en pantalla ahora, pero es probable que la película completa permanezca en privado. Había escuchado de Albert Fish antes, pero nunca había investigado realmente sobre sus crímenes hasta ahora, y sinceramente nada podría haberme preparado para los horrores que estaba a punto de descubrir.
Era conocido como el hombre lobo de Wisteria, el vampiro de Brooklyn, el hombre gris, el maníaco de la luna y el coco, lo que da una idea de cómo era. Albert nació en 1870 en una familia con antecedentes de enfermedades mentales, incluyendo manía y esquizofrenia. Tras la muerte de su padre en 1875, fue enviado a un orfanato donde sufrió abusos físicos, aunque luego confesó que los disfrutaba. Cuando tenía 12 años, comenzó una relación con un niño que le introdujo a varias prácticas inusuales, como beber orina y comer heces. Solían ir a baños públicos para ver a otros niños desvestirse y el comportamiento inapropiado de Alberto empeoró desde entonces. A los 20 años se mudó a la ciudad de Nueva York y comenzó a acosar a niños, la mayoría menores de 6 años. A los 28 años se casó con una joven de 19 que su madre le presentó y tuvieron 6 hijos, aunque él siguió acosando a niños y manteniendo relaciones extramatrimoniales. Alrededor de 1910, Alberto conoció a un joven de 19 años llamado Tomás, con quien tuvo una relación física extrema, aunque no está claro si fue consensuada o no, ya que Alberto posteriormente insinuó que Tomás tenía una discapacidad intelectual. Un día, Alberto llevó a Tomás a una granja abandonada donde lo mantuvo cautivo durante 2 semanas y lo torturó todo ese tiempo. Había planeado asesinarlo y llevarse su cuerpo a casa, pero temiendo que el clima caluroso llamara la atención, curó la herida de cierta parte del cuerpo que le había removido parcialmente, le dio un billete de $10, lo besó para despedirse y se fue, sin saber nunca qué fue de él después de eso. Aunque Alberto claramente era una persona increíblemente perturbada desde joven, su salud mental comenzó a deteriorarse aún más cuando su esposa lo dejó por otro hombre en 1917. Ella se llevó casi todas sus pertenencias, pero dejó a los niños con él. Parece que en ocasiones actuó de manera sumamente inapropiada con sus hijos, pero afortunadamente nunca llegó a abusar físicamente de ellos. Él comenzó a experimentar alucinaciones auditivas que lo llevaron a hacerse daño y a realizar otras actividades extrañas, como envolverse en una alfombra, afirmando que seguía las instrucciones de Juan el Apóstol. Años después, apuñaló a un niño con discapacidad intelectual. Por esa época, también se pensaba que pagaba a niños para que le consiguieran a otros niños. Entre 1919 y 1930, torturó, abusó y asesinó a numerosos niños pequeños. Alberto solía elegir como víctimas a personas con discapacidad intelectual o afrodescendientes, creyendo que no serían extrañados, lo cual es terrible. En mayo de 1928, cuando Alberto tenía 58 años, vio un anuncio en un periódico de Nueva York de Eduardo Budd, un joven de 18 años que buscaba trabajo en el campo. Un par de días después, Alberto fue a visitar a la familia de Eduardo y dijo que lo contrataría para trabajar en su granja, la cual obviamente no existía. En realidad planeaba torturar a Eduardo y dejarlo morir. Cuando Alberto regresó para recoger a Eduardo y a su amigo, conoció a su hermana de 10 años, Gracia, y decidió enfocarse en ella en su lugar. Inventó una historia sobre asistir a la fiesta de cumpleaños de su sobrina y de alguna manera logró convencer a los padres de Gracia de dejar que la llevara a la fiesta. Después de salir de la casa familiar, Alberto llevó a Gracia a una casa abandonada donde la estranguló y luego desmembró su cuerpo. Después cocinó y comió sus restos los días siguientes. Meses después, él mandó una carta anónima a los padres de Gracia, confesando el asesinato y detallando lo que hizo, lo que llevó a su arresto. Después del arresto de Alberto, se descubrió que había otras víctimas. Se confirmaron 2 víctimas más además de Gracia, Francisco McDonald y Billy Gaffney, y también se sospecha que asesinó a Jetta Abramovitz y María Elena O'Connor. Pudo haber matado a Emma Richardson y Benjamin Collins. Durante el juicio por el asesinato de Gracia, Alberto se declaró insano y afirmó que escuchaba la voz de Dios diciéndole que matara niños. Aunque varios psicólogos testificaron sobre sus numerosas parafilias y señalaron que en ningún registro legal o médico existía otra persona con tantas anormalidades sexuales, otros expertos argumentaron que esto no era prueba de locura.
El jurado creyó que Alberto estaba loco, pero aún así debía ser ejecutado, por lo que fue condenado a muerte por electrocución. Ya mencioné la carta que Alberto escribió a los padres de Grace confesando el asesinato, y también hubo otra carta que escribió a su abogado confesando el asesinato de Billy Gaffney, después de que la madre de Billy fuera a visitarlo a la prisión, pero él se negó a hablar con ella. Ambas cartas están disponibles en línea y son muy gráficas, especialmente la confesión del asesinato de Billy, que detalla aún más cómo Alberto lo torturó, mató y comió. En las horas previas a su ejecución, Alberto también escribió varias páginas de notas que podrían considerarse su declaración final. Su abogado, Jaime Dempsey, reveló después que estaba en posesión de estas notas, pero se negó a compartirlas públicamente o incluso a discutir cualquier cosa que estuviera escrita en ellas. Todo lo que dijo fue, cito, «Nunca se lo mostraré a nadie». Era la cadena de obscenidades más sucia que he leído en mi vida. Dada lo espantosa que fue la carta confesando el asesinato de Billy, que James sí hizo pública, solo se puede suponer que lo que sea que estaba escrito en la declaración final de Albert era aún peor. Algunos creen que estas notas debieron haberse hecho públicas, especulando que podrían haber contenido confesiones de otros crímenes, y de ser así, podrían haber dado cierre a las familias de otras posibles víctimas. Personalmente dudo que las notas hayan contenido alguna otra confesión tangible. Realmente creo que James las habría publicado si así fuera, considerando que sí compartió la carta sobre el asesinato de Billy. Puede que hayan incluido algunas confesiones muy detalladas y gráficas sobre lo que les hizo a las víctimas, pero sin información útil sobre la ubicación o la identidad de la víctima que pudiera llevar a identificarlas. Incluso si incluía esa información sin los nombres de las víctimas, quizá James pensó que sería mejor que las familias no se enteraran. ¿Preferirías creer que tu hijo está desaparecido y quizá aún vive? ¿O saber que fue torturado brutalmente antes de una muerte lenta y dolorosa? Es algo dirigido a las familias de las víctimas confirmadas, pero como Alberto no dio nombres, identificarlas sería como buscar una aguja en un pajar y podría causar sufrimiento innecesario a otras familias de niños desaparecidos, preguntándose si su hijo era el descrito en la nota. Creo que es posible, aunque también puede que las notas incluyeran fantasías de lo que Alberto quería hacer y no pudo antes de ser atrapado. En este caso, probablemente no habría habido ningún beneficio en compartirlas públicamente, más allá de que posiblemente proporcionaran aún más información sobre su mente depravada, que supongo podría haberse utilizado para investigación psicológica, pero creo que ya hay suficiente información en las otras cartas. Cualquiera que sea el contenido de estas notas, probablemente nunca serán publicadas. Nadie sabe siquiera si las notas todavía existen o si fueron destruidas por James. Si todavía existen, supongo que existe la posibilidad de que James se las haya pasado a un miembro de la familia y que esa persona se las haya pasado a alguien más que tal vez decida publicarlas algún día. Pero lo más probable, ya que las únicas palabras de James sobre las notas es que él mismo las destruyó para que nadie las viera. En 2009, una empresa llamada Zcalisoft lanzó un juego móvil en la App Store titulado Baby Shaker y era exactamente lo que parece. El juego era sencillo, presentaba un dibujo en blanco y negro de un bebé y el sonido de un bebé llorando cuando comenzaba el tiempo. El objetivo era medir cuánto tiempo aguantabas el llanto. Cuando ya no podías más, agitabas tu teléfono y aparecían 2 cruces rojas sobre los ojos del bebé. La descripción en la tienda de aplicaciones decía, en un avión, en el autobús, en un teatro, los bebés están en todas partes donde no quieres que estén. Siempre te interrumpen cuando intentas prepararte para esa gran presentación en el trabajo con su llanto constante. Antes de Baby Shaker no podías hacer nada al respecto. Ahora, Baby Shaker te ofrece un tierno dibujo de un bebé ideal para derretir a los de poca voluntad. Como en la vida real, te molesta de inmediato. Veamos cuánto tiempo puedes soportar sus adorables llantos antes de que simplemente tengas que encontrar una manera de calmar al bebé.
Ahora, probablemente está de más decir que este juego fue extremadamente controversial, aunque la descripción terminaba con la advertencia: nunca, nunca sacudas a un bebé. Eso es exactamente lo que tenías que hacer para detener el llanto del bebé en el juego. La mayoría de los adultos saben que sacudir a un bebé puede causar un trauma severo en la cabeza o incluso la muerte. Aunque terminé investigando un poco y descubrí que el síndrome del bebé sacudido, o síndrome del bebé sacudido, en realidad es un diagnóstico muy controvertido, y algunos incluso lo llaman ciencia basura. Según Wikipedia, cito: el concepto es controvertido en la pediatría de abuso infantil, y los críticos argumentan que es una hipótesis no comprobada que tiene poca precisión diagnóstica. Diagnosticar el síndrome ha resultado ser tanto un desafío como un tema polémico para los profesionales médicos, porque generalmente no hay testigos objetivos del trauma inicial, aunque cuando hay testigos independientes de la sacudida, las lesiones asociadas en realidad no ocurren. Se dice que esto es particularmente problemático cuando el trauma se considera no accidental. Algunos profesionales médicos proponen que el síndrome del bebé sacudido es el resultado de anomalías respiratorias que llevan a hipoxia e hinchazón del cerebro, mientras que también se ha demostrado que los hallazgos asociados con el síndrome del bebé sacudido pueden ser simplemente marcadores inespecíficos del grado de patología intracraneal. Defensores afirman que el síndrome del bebé sacudido es la principal causa de lesiones fatales en la cabeza en menores de 2 años, con un riesgo de muerte de alrededor del 25%. Esta cifra ha sido criticada por razonamiento circular, sesgo de selección y porque el sacudimiento violento muy rara vez causa lesiones graves. La hemorragia retiniana, el sangrado, ocurre en alrededor del 85% de los casos de síndrome del bebé sacudido, y la gravedad de la hemorragia retiniana se correlaciona con la gravedad de la lesión en la cabeza, aunque, de nuevo, ese resultado se basa en razonamiento circular y sesgo de selección. Las hemorragias retinianas son muy poco comunes cuando se observa que los bebés han sido sacudidos. Las fracturas de vértebras, huesos largos y costillas también pueden asociarse con el síndrome de Pearson. Los bebés pueden mostrar irritabilidad, falta de aumento de peso, alteraciones en los patrones de alimentación, letargo, vómitos, convulsiones, fontanelas abultadas o tensas, que son los puntos blandos en la cabeza del bebé, aumento del tamaño de la cabeza, alteraciones en la respiración y pupilas dilatadas, aunque todos estos hallazgos clínicos son genéricos y se sabe que pueden tener diversas causas, siendo la sacudida ciertamente no la causa más común de ninguno de ellos. Un estudio de 2004 de Roberto M. Rees indicó que entre el 30 y 40% de los casos recientes de síndrome del bebé sacudido mostraban evidencia médica de una lesión en la cabeza no diagnosticada antes. Todo esto es muy importante cuando se trata de diagnósticos de síndrome del bebé sacudido, donde la supuesta sacudida en realidad no ha sido presenciada, ya que es completamente posible que un padre o cuidador pueda ser acusado falsamente e incluso condenado injustamente por abuso infantil, cuando la causa de los síntomas del niño podría haber sido una lesión previamente no diagnosticada que no fue causada por ellos. En fin, me desvío del tema. Solo pensé que todo eso era bastante interesante y sorprendente. Siempre supuse que había señales confiables de que un bebé había sido sacudido y no me di cuenta de que era un fenómeno tan controvertido. De cualquier manera, sacudir a un bebé sigue siendo maltrato infantil, y aunque no se pueda diagnosticar el síndrome del bebé sacudido de manera confiable, parece indudable que podría causar lesiones graves. La mayoría de los adultos lo saben, pero los niños quizá no. Por eso el juego Baby Shaker era potencialmente peligroso. Si un niño jugaba eso, podría no haber ningún problema en sacudir a un bebé real, lo cual podría ser desastroso si tuviera un hermanito. Afortunadamente, el juego solo estuvo disponible en la App Store durante 2 días antes de que Apple lo retirara. De hecho, reapareció brevemente al día siguiente, pero fue eliminado de nuevo unas horas después, así que, con suerte, ningún niño terminó jugándolo. Un portavoz de Apple luego emitió la siguiente disculpa. Esta aplicación era profundamente ofensiva y no debió haber sido aprobada para su distribución en la App Store. Cuando nos enteramos de este error,
La aplicación fue retirada de inmediato. Sinceramente, nos disculpamos por este error y agradecemos a nuestros clientes por hacérnoslo saber. La reacción negativa en su sitio web y admitieron que fue una mala idea y que la aplicación, cito, carecía enormemente de buen gusto. Además de afirmar, cito, que luego fue retirada porque era un videojuego de sacudir bebés. Aunque Grand Theft Auto es un videojuego que lleva los límites al extremo, todavía no ha tenido un minijuego de sacudir bebés. La comparación con Grand Theft Auto es interesante porque también es un juego violento que ha atraído muchas críticas y algunos especulan que podría promover la violencia en la vida real. Sin embargo, como dijo la desarrolladora, todavía no llegó al nivel de simular el abuso infantil. Grand Theft Auto también tiene restricción de edad, aunque eso no impide que los niños lo consigan, pero ni siquiera creo que el juego Baby Shaker tuviera esas restricciones. Hay algo que simplemente parece más inapropiado en un juego que no tiene historia ni ningún otro componente y cuyo único propósito es sacudir a un bebé. Una captura de pantalla en la Play Store mostraba una reseña de 2 estrellas. Está medio flojo, debería tener un sonido de asfixia o algo más dramático. Tampoco viene con ninguna opción. Lo inicias, el bebé llora, el temporizador se detiene, se activa el monitor de muerte, nada más. Espero que esa persona estuviera bromeando porque si no, eso es medio psicópata que quisiera un sonido de asfixia. De todos modos, aparte de lo ofensivo del juego, parece que era demasiado básico y aburrido como para siquiera justificar el precio de 99 centavos. Hay capturas de pantalla de la app y un video en YouTube mostrando la jugabilidad, si así se le puede llamar. A menos que alguien conserve la app en su viejo iPhone, el juego está perdido y difícilmente volverá a aparecer. Me gustaría conocer tu opinión y sugerencias para próximos videos en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Gracias a los miembros de Ko-fi y del canal que aparecen en pantalla. Aprecio mucho su apoyo. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video.